Nuestro propósito es conocer el ordenamiento de la TP. ¿Qué significa TP? Tabla periódica. ¿Ya, chicos? La TP significa tabla periódica. O sea, ahorita vamos a hablar sobre lo que es el ordenamiento de la tabla periódica, ¿sí? Bueno, para comenzar a explicar el ordenamiento de la tabla periódica, vamos a notificar alguna breve reseña. Una reseña que nos va a facilitar comprender cómo está distribuido nuestra tabla periódica, ¿ya? Vamos a hablar de este personaje ruso llamado Dmitri Mendeleev, ¿ya? A ver, vamos a escribir Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. Ahí está. Dmitri Mendeleev. Bueno, este personaje, que es considerado como uno de los precursores de lo que es el ordenamiento de la tabla periódica, fue que investigó con apoyo de ciertos asesores cómo podría ubicarse los elementos de tal manera que pueda ser accesible, fácil para el estudio de los elementos químicos. Como ustedes sabrán, para realizar una experiencia química es necesario conocer la tabla periódica, los grupos, los periodos, también conocer otras características como es la electronegatividad, la distribución electrónica, su densidad, ¿no? También lo que es el estado físico, si el elemento en su naturaleza se encuentra en estado sólido o puede estar en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no? Entonces, para eso hay que conocer ciertos parámetros, como el caso de los pesos atómicos. Entonces, Mendel, él propuso que el orden tiene que ser de acuerdo a los pesos atómicos, ¿sí? A los pesos atómicos. Hay que tener en cuenta esta última parte, los pesos atómicos. En física elemental, peso es diferente que masa. Esto no lo olviden. Peso es diferente que masa. En química, peso es igual que masa. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. En física, el peso y la masa son diferentes. En física. Profesor, pero ¿cómo yo sé que la masa y el peso son iguales en química? ¿Cómo lo puedo considerar? Y en física, ¿puedo considerar diferentes? ¿Por qué? Pues yo te digo que en física, peso y masa se refiere a la cantidad macro en cuanto al tamaño. En el peso, su unidad es el newton. La masa, su unidad es el kilogramo. Y de ahí partimos y decimos que newton y kilogramo son diferentes. Todo relacionado al peso se va a considerar como una magnitud vectorial llamada newton, que es su unidad principal. Y lo que concierne a la masa, su unidad es el kilogramo. O sea, desde ahí, de ese punto de vista, la física lo consideran diferentes. Pero en química,
¿por qué en química el peso y la masa son iguales? Porque nosotros, cuando hablamos a nivel de gramos de una sustancia, gramos se está considerando como una unidad que ya está determinado en la química. Si ustedes recordarán, hay ciertos aspectos que cuando hallamos el peso molecular, por ejemplo, ¿no? El peso molecular del agua. Nosotros sabemos que el peso molecular del agua es igual a 18. Y eso nosotros lo tenemos en la tabla periódica. Es 18. Pero la tabla periódica lo está considerando 18 como UMA. Claro, este es en peso molecular. Pero si yo digo peso atómico, la tabla periódica me está diciendo, si hablamos del oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16, UMA. El peso atómico del hidrógeno es 1. El peso atómico del cloro es 35.5. El peso atómico del calcio es 40. O sea, mejor dicho, cada elemento químico, la tabla periódica lo está considerando como peso atómico, el UMA, como unidad que no se conoce, es una unidad arbitraria. Pero ya, si yo estoy trabajando con masas, ¿no?, que se relacionan a los gramos, ya el UMA ya pasó a la historia. Yo voy a considerar en este caso los gramos, cuando yo ya trabaje en el cálculo químico, ¿ya? Entonces, peso molecular y peso atómico, aquí sí son diferentes, porque en la primera se refiere a la molécula, en el segundo representa el peso atómico de un átomo, en este caso, ¿no?, como ejemplo, el oxígeno, que vale 16. El peso y la masa, si nosotros lo llevamos de un nivel mínimo de la materia, van a ser equivalentes. Eso es la explicación general que yo les voy a dar. Hablemos que un elemento químico, si yo quiero demostrar que el peso y la masa son iguales, ¿no? Son iguales, voy a hablar cuánto pesa un átomo. ¿Cuánto pesa un átomo? ¿No es cierto? ¿Cuánto pesa un átomo? El átomo es pequeñito, es mínimo. Digamos, si yo lo pongo a la balanza, a una balanza electrónica, yo digo electrónica porque son muy sensibles al peso y tiene bastante lectura en eso. Si yo le pongo en una balanza ideal electrónica, este átomo va a pesar, por ejemplo, si hablamos del átomo de oxígeno, ¿no?, por ejemplo, este va a pesar 16 como una unidad arbitraria. Pero si yo lo considero calculando la masa, también va a pesar 16. O sea, ambos van a coincidir, lo más mínimo. Conclusión, entre el peso y la masa, por considerar valores microscópicos, van a coincidir, ¿sí? Van a coincidir. En cambio, en física se está considerando como valores arbitrarias macroscópicas, porque se puede tocar, puedes tú observar el movimiento de un cuerpo, pero electrónicamente el átomo no se puede pesar mucho. O sea, yo no lo puedo demostrar o no puedo tener en mi alcance una balanza que yo pueda pesar cuánto sería para un átomo, ¿no? Su peso, cuánto sería. O sea, no puedo describirlo. Pero electrónicamente se está considerando que tanto el peso y la masa, sus medidas coinciden. De repente puede haber un error por exceso, pero está dado por milamillonésimas partes. Por lo tanto, se está considerando que el peso y la masa son iguales. Chicos, ¿alguna pregunta acá? Pregunten. Repetir.
Para el caso de Henry Moseley, él indicó que el ordenamiento de los elementos químicos que forman parte de la tabla periódica estén ordenados de acuerdo a los números atómicos. Eso es lo que él propuso. Al final se les dio un gusto a los dos, porque tanto Dmitri Mendeleev y Henry Moseley concluyeron que en la tabla periódica era necesario que estos elementos tuvieran ese ordenamiento. Chicos, no sé si ustedes tendrán una tabla periódica en mano, ustedes observen la tabla periódica y ahí van a ver los números atómicos. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio tiene arriba un número 13 grande, un número 13. Ese indica de que tiene el número atómico 13. Y si ustedes se dan cuenta, al costado está el 14, luego tiene el 15. No sé si ustedes pueden visualizar si es que tienes una tabla periódica en mano. Tú puedes visualizar y ahí vas a encontrar que hay una función de acuerdo a la propuesta por Moseley. Eso es lo que, si es que tienes una tabla en mano, tú puedes ahí comprobar. Los gases nobles. Los gases nobles. ¿Ya, chicos? Hay tablas periódicas que le ponen gases raros, así le dicen, ¿no? Así le dicen, gases raros. Estos elementos se encuentran al final de la tabla periódica, o sea, hablemos de la parte derecha, ¿no? De su derecha, la última columna, ¿no es cierto? Ahí pueden visualizar. A ver, Zapata, no sé si me puedes indicar cuáles son esos gases nobles. A ver, verifícalos. ¿Cómo se llaman esos gases nobles? Se encuentra en la última columna. Se encuentra en la última columna. A ver, ¿cuáles son? Tenemos el helio. ¿Qué más? Neón. El neón. ¿Qué más? Argón. ¿Ah? Argón. Argón. El criptón. El criptón. ¿Qué más? Xenón. El xenón. ¿Sí? ¿Qué más? Radón. El No, profe. radón. Ahí está. Helio. Los ganes son Está. Ya está el helio. ¿Alguien más? los ganes son Ya, no, estos son los elementos. Oxígeno. No, el oxígeno no, pues, ¿cómo hacer oxígeno? Ya, bueno, chicos, a ver. Estos son los principales gases nobles, ¿ya? Tenemos el helio, el neón, el argón, criptón, xenón, radón. Todos ellos se encuentran en estado gaseoso. El azufre se encuentra en otra columna. Yo estoy indicando en su tabla periódica, pero de la última columna, o sea, de la derecha. Estos gases nobles, en la parte superior de esa columna, dice 8. 8A, así dice. ¿Qué quiere decir? Que este grupo, ¿no? Termina, ¿no? O mejor dicho, en la última órbita, ¿ya? En la última órbita, a ver, yo les pregunto, ¿cuántos electrones hay en la última órbita? ¿Cuántos electrones hay en la última órbita? ¿Ah? A ver, Emily, ¿cuántos electrones hay en la última órbita de los gases nobles? 8. 8. 8, pues. Hay 8 electrones en la última órbita. Por ejemplo, el neón. Pero hay una excepción.
Solo el helio tiene 2 electrones. Ese es el único. Después todos ellos tienen la misma característica de los gases nobles en sí. El helio es el único que tiene 2 electrones en su órbita. Después todos ellos terminan en 8. Por eso que acá está clasificado ya el grupo 8A, que indica 8 electrones en el último nivel de energía. Si tú haces tu distribución electrónica, así como lo hemos hecho hace un tiempo, te vas a dar cuenta que al último vamos a terminar con 8 electrones. ¿En dónde se manifiestan los gases nobles? Hay gases nobles que se encuentran en la atmósfera. Se encuentran también en productos químicos, como por ejemplo los aerosoles. Ese gas que se mantiene en el interior de ese elemento o ese equipo, ¿no? Tiene uno de ellos, ahí se encuentra presente. También se encuentran presentes en diferentes equipos de iluminación, ¿no? Por ejemplo, el fluorescente. El fluorescente tiene argón en su interior. Hay otros focos, hay unas bombillas, ¿no? Que tienen criptón. Otros tienen neón. Eso depende del diseño del fabricante. Estos elementos, cuando se enciende, los gases logran movilizar todos los electrones de tal manera que exista una descarga y se produce la iluminación. Para eso son estos elementos, son útiles. Hay otras aplicaciones, como por ejemplo en la desintegración nuclear. En la desintegración nuclear, estos tipos de elementos se encuentran presentes, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer la distribución electrónica, muchas veces nosotros utilizamos estos elementos como una forma de orientar para poder seguir avanzando en lo que es configurar los elementos. También son utilizados, ¿sí? Entonces, las características físicas es que ellos mantienen una energía cinética alta. Una energía cinética alta, ¿no? Hace de que estos se expandan y logren tener un tamaño y forma definida de acuerdo al recipiente o balón que lo contiene. Chicos, ahí nomás creo que vamos a hablar porque tenemos ya menos de un minuto.